Jesús, la sangre de Jesús y un nuevo corazón. Solo de Jesús, la sangre de Jesús, que nos recuerda, nos esfuerza. Solo de Jesús, la sangre de nosotros, y nos sanado, y nos amado, mi Dios. Solo de Jesús, mi Dios, que Dios en la tormenta yo nombra nunca cambiarás, no importa dónde estés, en tus manos están todas mis lágrimas, el mismo serás, no importa dónde estés. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, ahora que me llames, tú me llevas más allá de lo soñado. Dios te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la Escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom. Shalom. Muy buenas noches, esperamos estén muy bien. El concepto de la resurrección es la esencia completa de todo el Evangelio y de toda nuestra vida. En la resurrección vemos no solamente lo que dijo Jesús, pero también dejamos de ver lo que todavía nuestros ojos no pueden todavía alcanzar a comprender y ver. La resurrección está conectada con el Evangelio porque a través de la resurrección se cumplió que Jesucristo era el Mesías. Y aunque no hemos visto y no vimos que Jesús resucitó en el concepto de los ojos seculares, y no hemos visto el concepto de la resurrección final porque todavía no es el día final, y no hemos visto a nadie resucitar nosotros en forma física, el concepto de la resurrección está ligado a varias cosas. Primero está ligada al Evangelio, a lo que decidimos hacer en nuestra vida, a lo que sucederá el día que muramos y a lo que pasará después de que muramos, esto es el juicio final. Entonces, lo que hace el Espíritu Santo en Hebreos capítulo 6 es que coloca estos tres rudimentos juntos. El primero tiene que ver con la resurrección. ¿Para qué vamos a resucitar? ¿Cuál es el propósito de la resurrección? Y cómo eso está ligado con la vida nueva y con el Evangelio. Número 2, tiene que ver con que realmente hay un juicio después de la muerte. Realmente vamos a dar cuentas por todo lo que hemos hecho. Y si vamos a dar cuenta, tenemos miedo, tenemos temor porque vamos a dar cuenta. Y ese temor y miedo nos impulsan a vivir una vida diferente, una vida resucitada en un nuevo ser. Y número 3, tiene que ver con qué es el siglo venidero. ¿Qué hay en el más allá? ¿Qué pasa después del juicio final? ¿Realmente hay una eternidad en castigo, en condenación? ¿Realmente hay una eternidad en consolación, en alegría, en gozo? ¿Cómo es esto? Si es algo que nunca hemos visto, que nunca hemos comprendido. ¿Cómo es que ese futuro y esa eternidad mueve nuestra vida para ser de una manera el día de hoy? ¿Cómo nos mueve para actuar de cierta manera? Y todo está conectado, por eso estos tres rudimentos están conectados. El primero es la resurrección de los muertos. El segundo es el juicio final y el tercero es el siglo venidero. Vean cómo los tres están conectados.
Hace algunos años, bueno, ya no algunos años, vamos a hablar de algunos 23 años, hice esta gráfica y la hice en Excel, en lo que he utilizado por más de 20 años. Y la gráfica que hice en Excel, pues era una forma de comprender de una manera total realmente lo que es la resurrección, lo que es el juicio final y lo que es la eternidad. Y entonces aquí, si ustedes pueden ver, claro, la actualicé mucho después, pero quise colocarla porque se me hace muy sencillo y muy fácil, porque fue la primera que hice y hace muchísimo sentido. En esta gráfica que hemos titulado ¿Dónde están los muertos?, se encuentran 3 secciones importantes. La primera es la sección de la vida, el mundo terrenal, lo que estamos viviendo el día de hoy. La segunda tiene que ver con después de la muerte, esto es ¿dónde están los muertos?, lo que se le llama el Hades, el lugar de los muertos, o el Seol correctamente. Y la tercera tiene que ver con la eternidad, esto es ¿qué pasa después de la resurrección? Por eso la resurrección es tan importante, porque la resurrección está entre lo que será el juicio final y la eternidad. Y la resurrección no ocurrirá hasta después que muchos hayan pasado por el Hades, por el lugar donde están los muertos. Entonces, lo que voy a hacer en esta sección, esta clase, que son como 2 o 3, voy a explicar brevemente este concepto, que es uno de los rudimentos y que es uno de los conceptos de la leche espiritual no adulterada, porque comprenderlo nos ayudará a tomar decisiones correctas el día de hoy. Si entendemos cómo funciona esto, entonces entendemos por qué hacemos las cosas. Y si no lo entendemos, se entiende por qué muchos no lo hacen. Ahora dices, ¿por qué la gente no tiene temor? ¿Por qué los miembros no tienen temor de Dios? Bueno, se entiende porque no entienden este concepto que es leche espiritual no adulterada. Es el concepto de ahí que dice lo que dice Hebreos. Vamos a regresar a Hebreos, pero antes de ello, quisiera dar una lectura ahí en Juan, en el Evangelio, en el capítulo 5, en el versículo, capítulo 5 de Juan 5, y dice ahí el versículo 24 y 25, hablando de que Jesús es la resurrección. Leeré yo, 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Veamos el concepto de la vida eterna. Lo dice en tiempo presente, no en tiempo futuro. El que oye, o sea, el que escucha la palabra y que al escucharla la cree, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y este es el concepto de la primera sección. La muerte, ¿verdad?, viene a causa del pecado y pasaremos de muerte a lo que es la vida, de muerte a vida. Y tiene que ver con la resurrección, porque ¿qué es la resurrección? Sino el levantarse de los muertos. La palabra resurrección viene del griego anastaseos o anastasia, que significa levantar de los muertos o levantarse de dormir. Era el concepto que se utilizaba. Así que los muertos o los que duermen en el concepto de la muerte son los que viven en pecado. Entonces el pecado es estar muertos, como dice Efesios 2, muertos en pecado. Y si te levantas por primera vez en la primera resurrección. ¿Y cuál es la primera resurrección? Es el paso de salvación, en el oír, en el creer, en el arrepentirse, en el confesar y en el ser bautizado. Es un proceso. Por eso dice Jesús aquí, el que oye mi palabra, el que oye y cree, dice ahí, tiene vida eterna. O sea que en el estatus de vida no es algo que se recibe mañana, es algo que se recibe en el momento en que una persona resucita por primera vez. Tienes vida eterna hoy. Pero el concepto de tener vida eterna está conectado con la resurrección. ¿De qué resucitamos? Del pecado. Porque el pecado tiene el poder de matarnos antes de ser bautizados y aún después. Y dice ahí en el versículo 25, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Bueno, ¿cuáles son los muertos? Los muertos que están
en pecado aquí. Pero ¿cuáles muertos también? Los muertos que también han muerto físicamente. Leeremos versículo 26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto. Vendrá hora cuando todos los sepulcros, los que están en los sepulcros, oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de muerte. Y aquí está la conexión de la palabra hacer. ¿Qué es hacer? Hacer es la manifestación de la voluntad humana. Se hace algo porque se tiene la intención, la voluntad y se lleva a cabo algo. Aunque la acción no inicia cuando se empieza a hacer, sino más bien cuando se empieza a planificar, se empieza a intencionar, se empieza a hacer un designio, empieza ahí y luego se hace. La resurrección habla de que el juicio está conectado a lo que hacemos, ya sea bueno, como dice ahí, o ya sea qué, ya sea malo. Esto es, los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces hay una conexión entre el hacer y la resurrección. Están conectadas intrínsecamente. Tú haces porque crees, aunque hagas esto en forma inconsciente, aunque sea en piloto automático, tú haces lo que dice tu voluntad. Y aquí es donde viene la lección más grande para el ser humano. Tienes que aprender a hacerte responsable de tus actos. Nadie tiene la capacidad de mover tus actos. Solamente tu alma o tu ser interior tiene esa capacidad. Si tú no te quieres arrodillar, no lo tienes que hacer, aunque te pongan una cabeza o una pistola en la cabeza. Es la voluntad, nadie puede mover. Lo haces por miedo, lo haces por valor, lo haces por gozo, pero tu acción es tuya. En esta vida nada es tuyo más que tus acciones. No es tuya tu casa, no es tuya tu cuenta del banco, no es tuya nada, porque lo único que te vas a llevar en el concepto de la tercera sección de las partes que estamos viendo es tus acciones. Esas se van contigo. Bienaventurados los muertos que mueran en el Señor, descansarán de sus trabajos, pero sus obras, acciones, el hacer, con ellos siguen. Por eso dice ahí, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco, dice, mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, ¿la qué? La del Padre. Entonces el concepto de resurrección está basado en eso. Es la resurrección viene cuando uno pasa de muerte a vida, es lo que significa resurrección. Tú oyes que Jesús es el Hijo de Dios, tú crees que Jesús es el Hijo de Dios, tú lo confiesas, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ahora, ¿qué es lo que haces? Actúas. Por eso Abraham fue llamado amigo de Dios, porque no solamente tuvo fe, sino que tuvo obras. ¿Y cuál es tu acción, tu obra? La obediencia al Evangelio, la muerte, la sepultura y ¿qué? Y la resurrección. El bautismo no es algo opcional, es una obediencia al Evangelio. Es la muerte, sepultura y resurrección. El bautismo es en agua y el bautismo es en el Espíritu, conforme a la voluntad del Espíritu Santo. Entonces, así es como pasa uno de muerte a vida. ¿Ok? Es el concepto de la primera sección. La resurrección está ligada a eso. Si alguien no resucita de nuevo, esto es, si no se arrepiente al viejo hombre y sigue actuando conforme al antiguo hombre, entonces esta persona no resucitó, aunque se haya metido en el agua. O sea,
cuando una persona se bautiza, se arrepiente, y el arrepentimiento es el cambio de pensamiento, de corazón y de acción. El borracho deja de ser borracho, el adúltero deja de ser adúltero, el homosexual deja de ser homosexual, y ese cambio es, ya no vivo en esta vida, sino que he cambiado de muerte ¿a qué? A vida. Si yo no cambio, si yo sigo la misma vida, no resucité, porque sigo muerto en el pecado. Por eso la resurrección está tan conectada al Evangelio, que si yo obedezco al Evangelio, pero sigo haciendo lo mismo, no resucité. Puedo venir y sentarme y hablarles, y me pueden llamar hermano, no resucité. En ese concepto decía, si alguno se dice llamar ser hermano, pero es esto, esto y esto y esto y esto, no te sientes a comer con eso porque no resucitó. No resucitó, simplemente sigue ¿qué? Muerto. Esa resurrección está conectada con la acción, el hacer. ¿El hacer qué? Veamos la conexión con el juicio final. Dice ahí la segunda carta de Corintios, en el capítulo 5, en el versículo 9. Ahora, si yo resucito, ¿quiénes son los primeros que me van a juzgar en cuanto a mi resurrección? ¿Quiénes son los primeros, hermanos? A ver, otra vez. ¿Ah? Los familiares van a decir, esta persona era esto y ahora realmente cambió. Si no cambió, no van a pensar que resucité de nuevo. Es más, te tienen que ver como una nueva ¿qué? Criatura. Porque si alguno está en Cristo, dentro de Cristo es ¿qué? Porque oyó, porque creyó en Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas ya ¿qué? Pasaron. Eso tiene que ver con resurrección. He aquí todas las hechas ¿qué? Nuevas. Esta es una nueva vida, una nueva criatura, una resurrección completa. ¿Cómo sabemos que alguien ha resucitado? ¿Porque tiene buenas intenciones? No. ¿Cómo sabemos que el ladrón ha resucitado? ¿Porque tiene la intención de no robar? No. ¿Cómo sabemos que el adúltero ha resucitado? ¿Porque tiene la intención de no volverse a acostar con una que no es su esposa? No. ¿Cómo sabemos que alguien ha resucitado? Porque antes era un homosexual y tiene la intención de dejarlo ser. No. La intención es solamente la planificación en tu corazón. ¿Importa? Sí. Pero lo que realmente importa es la acción. Cuando Jesús viene y predica el Sermón del Monte, conecta la intención con la acción, la raíz de la acción. Y dice, si alguno dice esto en su corazón, ya hizo esto, aunque no lo ha hecho. Lo conecta. ¿Conecta qué? La intención con la acción. Y te dice, si tú matas la intención, matas la acción. Es lo que está diciendo Jesucristo. Si tú en tu corazón matas el no adulterar, nunca vas a adulterar. Si tú nunca te enojas, nunca vas a matar, porque todo está en el corazón. El concepto tiene que ver con el corazón, la intención. Ahora, aquí en 2 Corintios capítulo 5, versículo 9 dice, por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. ¿Por qué? Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Este tribunal es el concepto del juicio. Esto es el tribunal de Cristo. ¿Qué es un tribunal? Es un concepto de una corte. Tú vas a una corte y no te van a juzgar por las intenciones, porque ¿cuántas veces tuviste las intenciones de matar a tu cónyuge porque estabas enojado? Pero no te van a matar, no te van a condenar por eso. ¿Cuántas veces tuviste las intenciones de robar? ¿Por qué te van a condenar? ¿Por qué te condenan en un juicio, hermanos? Por la acción. ¿Y qué demuestran? Evidencias. Y la evidencia dice, no, que esta persona robó, o esta persona mató, o esta persona violó, o esta persona... Ese es el juicio. Te van a juzgar por tu acción. Si tú resucitaste a vida nueva, ¿por qué te han de condenar por una vida nueva? Porque la vida pasada ya fue pagada, ya se pagó la deuda. ¿Quién la pagó? Jesús en la cruz. Ahora, en esta resurrección, de aquí para adelante, vamos a dar cuentas, porque es necesario que todos nosotros
comparezcamos ante el tribunal ¿de qué? De Cristo. Cristo, vamos a estar todos frente al juez. Es el concepto del juicio final, es el tribunal de Cristo. ¿Cuándo? Después de esta vida. ¿Cuándo? Si llego a morir, después de la muerte. Hay un juicio establecido para todos los hombres. Hebreos 9:27. Que mueran y después de esto ¿qué? El juicio final. Si yo creo que voy a dar cuentas por mis obras, por mis acciones, voy a concientizar las acciones que hago en esta vida. Si yo no concientizo las acciones, es porque ignoro el juicio final. O digo, eso ya viene después, viene después. Y dice ahí Pablo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho. Ahí está otra vez la acción. ¿Por qué la acción es tan importante? Porque es la manifestación de la intención. Porque es la manifestación de lo designado, del designio. ¿Okay? Primero yo lo pienso, lo planifico y luego lo hago. Hacer es la manifestación de lo que tanto pensé. Aunque estemos en piloto automático, aunque hagamos las cosas sin pensar, vas a ser juzgado por la acción. El hacer entonces es lo que nos es lo que le vamos a dar cuenta. Dice ahí, según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Y aquí te dice entonces lo siguiente. Lo que te dice entonces que uno va a dar cuenta por todo lo que hayamos hecho. Entonces el tiempo de dar cuentas es desde que pecamos hasta que morimos. Ese es el tiempo. Tú resucitas o tú entras a la juventud y de ahí hasta morir vas a dar cuentas. Nadie, hermano, se va a escapar. Nadie se puede escapar. Saben que en los sistemas de las cortes con el ADN, ¿qué pasó? En estos últimos años han declarado gente inocente o gente culpable. Cuando no había ese tipo de ciencia en las cortes, pues mucha gente se iba en libertad. Mucha gente pues era condenada injustamente. Bueno, pero para Dios no va a pasar nada. Todo es contado para Dios. Y vamos a dar cuentas según hayamos hecho. No según hayamos pensado, según hayamos intencionado, no. Según lo que hayamos hecho. Tu acción es importante. Tu esposa no va a dar cuenta por ti. Tu esposo no va a dar cuenta por ti. Tus hijos no van a dar cuenta por ti, no. ¿Quién va a dar cuenta por ti? Tú. La salvación es individual. Por eso, mi esposa no quiere ir a la iglesia, pues que no vaya. A veces nosotros nos excusamos de esa manera. No es que no vine por él, es que no vine por ella, es que no vino. No, porque el concepto es, tu acción no está determinada por tu cónyuge, sino por ti. Lo vemos en Lot y su esposa. ¿Quién volteó? Su esposa. ¿Pero acaso Lot se quedó como estatus algo cuando? No, porque la salvación de Sodoma y Gomorra era ¿qué? Individual. Entonces, mientras estamos en la vida, daremos cuenta sea bueno o sea malo. Versículo 11. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo yo ahorita? Persuadiéndote. Porque conozco el temor del Señor. ¿A qué? Pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Esto es, yo no te puedo engañar, o yo te puedo engañar, pero no puedo engañar a quién, a Dios. Lo que tú hagas, aunque sea en lo más secreto de tu casa, por eso vas a dar ¿qué? Cuentas. Ahora, les pregunto, si vamos a dar cuentas por eso, ¿se despierta un poquito más de temor? Vuelvo a preguntar, si vamos a dar cuentas, ¿hay un poco más de temor en nosotros? Levanten la mano, ¿quién tiene más temor entonces, hermanos? Está ligado con la resurrección. Porque si yo creo en el Evangelio, creo en la resurrección, y si creo en la resurrección, creo en que tengo que vivir una vida ¿qué? Nueva. Nueva. Uno tiene que ir creciendo, hermanos, madurando. Tal vez al principio no se te hacían mal ciertas cosas, pero uno va madurando. Y mientras vas madurando, vas matando al viejo ¿qué? Hombre. Lo vas eliminando, lo vas desarrollando. ¿Por qué? Porque sabes que tienes que dar ¿qué? Cuenta. Tienes que dar ¿qué? Cuenta. Ahora, si el juicio es así,
En Hebreos capítulo 9, en el verso 27 dice lo siguiente, Hebreo 9, verso 27 dice así: ¿cuándo se termina mi oportunidad de hacer lo bueno o hacer lo malo? Nuestras acciones tienen una fecha de caducidad y nuestras acciones tienen un momento en que ya no se van a poder juzgar, o mejor dicho, ya no se va a poder cambiar, sino que serán juzgadas conforme al momento que sucedió cuando morimos. Y dice ahí en Hebreos 9:27, dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, ¿qué, hermanos? El juicio. ¿Qué indica? Que cuando tú mueres, yo y tú vamos a morir, al igual que en esta vida existe gente que está en vida con Cristo y gente que está muerta en el pecado, también en esta vida, en la vida después de la muerte, habrá gente que está en el seno de Abraham y también habrá gente que está con el rico en el tormento. O sea, tú mueres en pecado y te vas a ir aquí. Tú mueres en vida y te vas a ir aquí. No hay posibilidad de que de aquí pases acá. Tampoco hay posibilidad de que de aquí pases acá. Y entonces, si regresamos a la idea del purgatorio, el purgatorio enseña que puedes morir aquí y de aquí te pueden pasar para acá. No es posible, hermanos. La Biblia no apoya ese concepto. ¿Ok? Entonces, ya que esto no es posible, hermanos, entonces, ¿qué sucede? Hoy en día tenemos que ver cómo vivimos, porque vamos a dar cuentas. Si a mí no me importa cómo vivo hoy, es porque no creo ni en el juicio final, ni en la resurrección. ¿Y por qué no creo en eso? ¿Qué pasó que dejé de creer en eso? Pues tal vez no hay fe. Es que hay algo que no hemos visto. O sea, ¿cómo voy a dar cuenta? ¿Cómo va a existir el infierno, el cielo? Una persona puede dejar de tener fe. ¿Qué es fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Estamos hablando de cosas que no se ven. Eso tiene que ver con fe. Estamos hablando con el concepto de la fe. Si después de la muerte viene el juicio, y es claro, entonces, ¿qué sucederá cuando hemos de morir? Y recuerdan ustedes la historia que hablé hace unas semanas del rico y Lázaro. El rico muere, Lázaro es consolado, y el rico, ¿verdad?, quiere ir y le pide a Abraham: Padre Abraham, ten misericordia de mí, manda a tu siervo Lázaro que con la punta de su dedo moje y venga a la lengua porque estoy atormentado en esta llama. Entonces, ¿qué pasa? Y dice Abraham: no, es que hay una gran cima. O sea, no podemos ir de aquí para allá y para acá. ¿Qué te dice eso? Que la muerte, cuando uno muere, se acaba la oportunidad de actuar. La muerte, por eso es tan increíble la muerte, porque nadie sabe cuándo ha de morir. Yo puedo venir y morir. O sea, ¿cuánta gente no muere de un día para otro? Nadie sabe. Pero si tú tienes fe en que esto es verdad, entonces sabes que con la muerte no se terminan tus problemas. Con la muerte se pueden magnificar todos tus problemas. Depende de la vida que lleves. ¿Por qué? Porque si has de morir, ya sea que vayas aquí o ya sea que vayas aquí, pero todo está ligado a la resurrección, porque después viene el día final donde va a haber ¿qué? Resurrección. Y en la resurrección todos resucitaremos. Esto es algo increíble, ¿verdad? Porque cuando hablamos de resurrección dices: oye, ¿cómo va a ser esto? Es más, dice ahí el apóstol Pablo en la segunda carta de Tesalonicenses, cuando habla acerca de la resurrección, en la primera, capítulo 5, primera de Tesalonicenses, capítulo 4, capítulo 4, versículo 13, dice así, 4:13, dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Qué es dormir? Es morir. ¿Ok? Si moriste en pecado, vas a ir al tormento. Si moriste en Cristo, vas a ir al seno de Abraham. Por eso ya tienes vida eterna hoy.
Y dice ahí en el versículo 13, dice, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron o los que murieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán. ¿Qué, hermanos? Primero. Así está conectada la resurrección. La resurrección en el bautismo y la resurrección en el día final, cuando todos vamos a resucitar. O sea, algunos vamos a estar vivos y viene el Señor, estamos vivos y vamos a ser transformados. Pero los que ya murieron, no vamos a ir primero. Ellos van a resucitar primero, dice la palabra de Dios ahí, ¿verdad? Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, ¿para qué lo saco de aquí? Porque todos tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Pero cuando resucitas, no es como que, porque la figura que nos coloca Jesús en Mateo 25 es la de un pastor que pone sus cabras a su izquierda y las ovejas a la derecha, porque las cabras son rebeldes y las ovejas son ¿qué? Obedientes. ¿Se acuerdan ustedes de esa figura? De izquierda a derecha. Y dirá a los de la izquierda, apartados de mí, hacedores, acción otra vez, de maldad. Al infierno, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ¿qué? Ángeles. Fíjate, hacedores. Pero a los de la derecha, venid benditos de mi Padre, heredad. Cuando la gente resucite en el día final, no es como que va a pasar, ¿verdad?, de aquí y de pronto lo van a pasar a la derecha. Es cabra y pásate para acá. No es como que al rico le van a decir, ¿sabes qué? Ya sufriste mucho, vente para acá. No. Simplemente el concepto es, se viene el juicio y siguen igual. Izquierda, abajo, derecha, arriba. Y los va a juzgar. No es como que va a cambiar, o sea, ya está listo, ya está declarado. Por eso tenemos vida eterna desde ahora. Pero para que esté declarado tengo que vivir en la resurrección. Como una nueva criatura. Entonces esto ya está declarado, no es como que va a cambiar, no, esto ya está. Entonces cuando vengamos al juicio final, que vamos a ir, porque muchos dicen que no, pero bueno, va a ser sorpresa para ellos, esto no quiere decir que Dios nos va a juzgar, sí, pero si tú estás en la derecha, no hay problema. Nada más te va a decir benditos. Y si estás en la izquierda, hay un gran problema. Entonces, ¿cuándo decides en qué lado estar? Hoy. Lo que haces hoy, tus acciones hoy. Si tú no conectas el hoy con ese momento, no conectas toda la idea del evangelio. Esto es, versículo 17, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas ¿qué? Palabras. Una vez más, acciones. La acción es lo único que es nuestro. En Apocalipsis, en el capítulo 20, donde se declara más detallado el juicio final, dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 11, y se habla en más detalle en el juicio final. Por eso el juicio final está conectado con ¿qué? Está conectado con la resurrección. Porque si resucitamos después de la muerte, ¿verdad? Y estamos frente al trono celestial, mira, por eso entiende lo que, ahorita ya viene la otra parte, ¿ok? ¿Ustedes se acuerdan que en Mateo capítulo 24 Jesús habla acerca de la resurrección? Y habla de que uno fue tomado y el otro fue dejado. ¿Se conoces de este concepto, hermanos? Y tú dices, bueno, ¿a quién se llevó y a quién se quedó? Miren, escúchame bien, ¿ok? Te lo voy a decir de la manera más amplia, pero no te vayas a sentir mal, ¿ok? Vamos a decir que tú te casas con un incrédulo. ¿Ok? Les voy a preguntar, hermanos. Si tú participaste de la primera resurrección, ¿en qué lado estás? Derecho, está. ¿Y tu esposo en qué lado está? O sea, tú no lo puedes cambiar. ¿Estamos todos de acuerdo? Entonces, vamos a decir que están durmiendo los dos. Y viene el Señor. Uno será tomado y otro será ¿qué? ¿Y por qué? ¿Pero por qué? Porque el tomado es el que va con Jesús. Y el dejado sufrirá el fuego
de destrucción sobre la tierra y después el juicio final. Es lo que está hablando Jesús. Entonces, a veces nosotros nos aferramos a la gente. O sea, en nuestra mente decimos, no, es que de veras, este de la izquierda como que lo voy a poner a la derecha. No, es que no importa cuánto trates. Porque el único que tiene esa decisión es ¿quién? Esa persona, no tú. O sea, Jesús dice, no aventéis las perlas a los cerdos. ¿Tú crees que la persona no sabe en qué situación está? Les pregunto, hermanos. ¿Sabe o no sabe, hermanos? Entonces, ¿para qué le estás aventando las perlas? Si no quiere, no quiere. Ahora, no, es que ándale, no seas malito, hazlo por mí, mi amor, vente para acá. Ándale para vivir. No lo vas a mover. Por eso Jesús habla del arca de Noé, habla de uno fue tomado, otro fue dejado, porque habla de que aunque nosotros no veamos el sello de redención, Dios lo puede ver. Y lo que cuenta es una nueva ¿qué? Criatura. Veamos aquí 20:11, dice, y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, y de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. O sea, esta tierra y este cielo se va a destruir. ¿Ok? Si tú tienes terrenos y casas, se van a ir. Nada más sirven cuando estamos en vida. Y después, nada más sirven cuando estamos en vida para hacer buenas obras. Y después, se van, ¿ok? Versículo 12 dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. Ayúdenme a leer, según qué, hermanos, sus obras, acciones. Hay otra vez porque las acciones están conectadas con la resurrección. No dice según sus intenciones. No, es que mi esposo tenía la intención de bautizarse, pero se murió. No, es que la persona tenía la intención de regresar a la iglesia, pero déjame decirte que mucha gente se muere de buenas intenciones. Porque la intención no cuenta para Dios. Es la raíz de la acción. Lo que cuenta es la acción. No importa cuánto tú los quieras jalar. Yo no puedo jalar a Tali. Ella tiene que por medio de su propia fe actuar. Yo no puedo jalar a Caleb. Él tiene que por su media hacerlo. Fíjate qué justo es Dios. Ahora, pero lo que yo hago en cuanto a Caleb y lo que yo hago en cuanto a tal, eso sí me va a juzgar Dios. ¿Sí te fijas? Yo le puedo decir a Caleb, ¿sabes qué, Caleb? Esto está mal, está mal, está mal, está mal, está mal. Pero si yo le estoy ayudando, entonces yo estoy mal. Vamos a decir que a Caleb se le ocurre tener una joven, una muchacha de novia y sabemos que andan fornicando. Y le doy entrada a mi casa. Ponla. O sea, ¿quién es el fornicario? Caleb. ¿Quién va a ser juzgado por fornicario? Él. ¿Por qué va a ser juzgado yo? Porque le di chance. Porque le di entrada. No por la fornicación, sino porque los dejé entrar a mi casa y les permití fornicar en mi casa. Por eso voy a ser juzgado, hermanos. Dices, qué mala onda. Por eso, como padres, cuando decidimos cortar, es importante, porque por eso vamos a ser juzgados. Y nosotros pensamos, no es que, sabes que le voy a echar la mano, porque yo sé que después se va a arrepentir. No, así no funciona, hermanos. Si tú no cortas la cosa por donde es, no se va a cambiar, hermanos. Porque si tú lo permites, después se va a preguntar, pero ¿por qué no lo podemos seguir haciendo? Es un concepto de acción. Por eso seremos juzgados según las obras. Pero sigue, dice ahí en el versículo 13. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según ¿qué? Sus obras. Sigue hablando de obras. No, es que, hermano, yo tenía la acción de activarme en la iglesia. Pues sí, qué bueno, ¿no? Pero no fue suficiente. No, es que yo tenía la acción de ayudar a una persona. Pues sí, pero no le ayudaste. No, es que yo tenía la acción de dejar de pecar. Pues sí, pero no lo dejaste de hacer. La intención no está complementada si no hay acción.
Tenemos que actuar porque por eso vamos a ser juzgados. ¿Para qué? El juicio final. ¿Y qué? Ahí dice claramente, 14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte, ¿qué? Segunda. Aquí ya vemos la muerte segunda, esta parte. Aquí hay una corrección que tengo que hacer, ¿ok? Aquí ya vemos la muerte segunda. Y esto lo tengo que hacer para el libro porque si no me van. La muerte segunda, ¿ok? Esta parte de Gena, esto está acá. Y aquí se llama correctamente muerte segunda. Correctamente. Entonces, ¿qué indica? Que ahí sí vamos a pasar toda la eternidad. Pero no le podemos echar la culpa a nadie. Yo no puedo decir, no, es que, señor, por tal y no. No, señor, es que mi esposo, no. No, mis hijos tampoco, hermanos. Ahora, por eso te explico. Ahora, entiéndeme bien. Si tenemos al esposo y la esposa se aferra al esposo, ¿qué va a pasar cuando venga el Señor? ¿Van a seguir juntos? ¿Van a seguir juntos, hermanos? No. ¿Qué va a pasar cuando sea el juicio final? ¿Van a seguir juntos? O sea, a menos que nosotros aceptemos en esta vida que no estamos juntos, podremos ayudarlos a cambiar. Pero si tú en esta vida les haces pensar que está todo bien, por eso Pablo dice, no te sientes a comer con ellos. ¿Por qué? Porque les hace pensar que todo está bien. Y si ellos piensan que todo está bien, van a seguir haciendo eso. Y no sabes que si siguen haciendo eso se van a condenar. Pero ¿quién les ayudó? Tú. Porque nunca les dijiste que algo estaba mal. Hasta que le dices. Por eso hay que ser honesto. ¿Sabes qué? Te amo, tú al cónyuge, ¿verdad? Te amo en el nombre del Señor. Yo quisiera que viviéramos toda la eternidad. Pero déjame decirte que cuando venga el Señor no vamos a estar juntos. Aunque yo quiera. ¿Qué pasa si se bautiza porque esta está, ándale y rogándole? Se bautiza, pero no hay una vida nueva, una resurrección. Sigue igual, hermanos. ¿Y cuánta gente no obedece, entre comillas, al evangelio, pero sigue igual? ¿Y por qué sigue igual? Porque no lo hizo de convicción. Lo hizo porque le estaban dale y bajo manipulación y bajo manipulación y bajo amenazas. Le dijo la muchacha, no es que mis papás no te van a aceptar si no te conviertes. No nos podemos casar si no es cristiano. Ahí está, se convierte. Pero cuando no fue convicción, pasan unos meses, 1 añito, 2 añitos, ¿y qué pasa, hermanos? A volar, dijo United Airlines. Y se va. ¿Y por qué se va? Porque no creyó. O sea, de nada sirve que vengamos a la iglesia el miércoles, el lunes y el domingo si nuestra vida no es una vida nueva en Cristo. O sea, tienes que entender que hay una conexión entre tu acción con la resurrección, con el juicio final y con el siglo que venidero. Ahora, ¿qué les diría yo si ustedes supieran de esto? Les hablé de la muerte segunda, pero ¿qué pasaría si habláramos del cielo? Que es uno de los incógnitas más grandes de la Biblia, ¿no? ¿Cómo es el cielo, no? O sea, la verdad que ¿cómo es el cielo? Y uno quiere saber, y ¿a poco no te emociona saber? Y me emociona saber. Bueno, las descripciones del cielo son fáciles. No hay dolor, no hay llanto. Este cuerpo no es el que va a entrar, sino un cuerpo celestial. Y vamos a vivir eternamente. No hay noche. No vamos a, o sea, esas son algunas descripciones del cielo. Ahora, a ese cielo se le llama el siglo venidero. ¿Ok? Regresemos a Hebreos. Hebreos capítulo 6, en el versículo. ¿Todos me están siguiendo, hermanos? Si hace sentido o me perdí yo. ¿O es el café Kona que me tomé? Una de dos. Dice ahí, 6, 2, 3 y 4. Dice, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial. Ahora, cielo, don, la iglesia es el reino de los cielos. Alguien que gustó del don celestial, que lo probó, ¿me entiendes? Es como cuando te están vendiendo un producto y llegas y siempre te dan a probar, ¿no? En México me gusta mucho ir a Liverpool porque es una tienda y siempre te dan a probar. No quiere y pruebas, ¿verdad? Gustaste. Si no lo compras, ya no es porque no sabías cuál era el sabor. Ustedes en la iglesia están la probadita del cielo, disfrutando del don celestial. Cuando te va muy bien la iglesia, dices, ay, qué padre que así uno viviera toda la eternidad. Así vamos a vivir, ¿ok? Cuando todo va bien, ¿verdad? Y dice ahí,
y gustaron del don celestial, dice, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. ¿Quiénes? Los que recibimos el don del Espíritu Santo, versículo 5. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios. Sí, ¿qué significa? Cuando la palabra de Dios, porque es dulce como la, ¿qué, manos? La miel, y la probamos y nos gusta y nos encanta, ¿va? Versículo 5 dice, y los poderes del siglo, ¿qué? ¿Del siglo qué? Está hablando de eso. O sea, ya cualquiera, yo por eso digo, cuando uno viene a Cristo y sabe todo esto y aprendes esto, ya dices, no, pues ya sabes lo que viene. Si lo que viene no te convence, es como el vendedor, ¿no? Pruébele. Por eso ahí en España, ¿no? Ahí en la boquería, ahí en el mercado, ¿verdad? Me gustan mucho las aceitunas, ¿verdad? Y todos te dan de probar, pruebas de todo. Pruebas para comprar. Pero si la probada no fue suficiente, no te va a convencer el kilo de aceitunas que vas a comprar. Si esto no te convence, no te va a convencer el cielo. Alguien que deja eso es porque no le convenció el probete. No hay nada más que ofrecer, hermanos, más que esa prueba. En la vida espiritual, dice ahí, gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. O sea, ¿qué va a pasar después? Si eso no me convence, no hay más. Creo yo que hay cosas en el cielo que no entiendo, sí, profundas totalmente. Creo yo que algunas no las reveló el Señor en la Biblia, totalmente, sí lo creo, hermanos. Con las que reveló me son suficientes para aguantar hasta el final. Con las que me reveló digo, pues ya, o sea, yo vine al Señor a los 21 años, ya llevo casi 27, 28 años, o sea, pues ya llevo, o sea, no me voy a estar arrepintiendo ya ahorita, mano, sería o sea, me vería mal. Es como correr las Olimpiadas, ¿sabes qué haces? Ya vas a llegar al final y llegas y dices, no, siempre no paso. No, entiendo que alguien empiece a correr y se arrepienta, pero ya todos los que estamos aquí, hermanos, va a ver, ¿quién se siente como yo, hermanos? Que ya probó un montón, porque a veces uno va al mercado, a ver, otra vez deme de probar, y otra vez deme de probar, y otra vez, y con la nieve a poco no, de este, estás probando de todos, sabes que no vas a comprar, pero estás comiéndote una nieve mediana, ya con todo el probete. Así uno anda con Dios a veces, prueba, ya con la intención de no comprar. Pero los que ya estamos, levanten la mano, a ver, ¿quiénes son los que ya están como yo? Ya le metimos mucho tiempo, hermano Bernabé, hermano Jaime. No vamos a estar ahorita echándonos para atrás. Pero si alguien se echa para atrás, es una acción individual. No es una acción que alguien más cometió por ellos, porque como dice la película de Kingdom of Heaven, ¿verdad? El gran libreto que se escribió, le dice el rey que tenía lepra a este escudero, le dice, ¿verdad? Le dice, recuerda que es como el ajedrez. Nadie puede mover tu alma, solamente tú. Tú decides. Así es el día de hoy. Dice ahí, si a alguien ya no le gustó, versículo 9, y recayeron, sean otra vez renovados. Yo les quiero preguntar, ¿por qué? ¿Ani? Yo estaba el otro día pensando que a veces excusamos a esas personas por la edad o por la inmadurez, pero ¿cuántos no hemos tomado esta decisión desde muy jóvenes? Y lo que importa es la perseverancia. Sí, hay cosas que no entiendes, pero es perseverancia. Entonces a veces uno dice, es que estaba muy joven, es que no sabía, es que estaba maduro, es que no hay excusa ni de conocimiento ni de edad. Es el hecho de poder perseverar y tomar una decisión todos los días. Muy bien, pero ¿por qué? ¿Por qué habla de que es imposible? ¿Por qué? Quiero que lo meditemos, pero ¿por qué, hermano? Sí, como un Dios muy tajante, ¿no? ¿Por qué, hermanos?
Si ustedes son como yo cuando voy a comprar algo que nunca me decido, y Calesio dice, ¿sabes qué, papá? Yo pido por ti porque pregunto por todo el del menú y pido siempre otra cosa. A veces pensamos que Dios va a ser así. Preguntamos y todo lo demás. Y como Dios quiere nuestro negocio, decimos, no, sí está bien, no hay problema. Pero nunca han conocido gente que dice, ¿sabes qué? Siempre no te quiero vender ya. Es más, como me dijo el judío, salte de mi tienda. Preguntas mucho y no compras. Así es Dios, hermanos. O sea, yo en el nivel que yo estoy, como maestro y como predicador, o sea, yo ya me la sé toda. Pero a tu nivel, tú también ya te la sabes, aunque estés nuevo en el Evangelio. Porque por algo te bautizaste. Tal vez no tienes que saber todo al nivel mío, pero ya sabes. Ya gustaste de la iluminación divina, ya gustaste del Espíritu Santo, ya oíste del cielo, hasta lo cantaste, ¿verdad? El cielo es un bello, ya te la sabes. No es como que no sabía. El hecho que yo haya pedido más y haya probado más, no anula tu responsabilidad. Porque Dios ya te dio una aceituna, lo suficiente para que tú decidas si compras o no compras. Y el día de hoy, la pregunta es ¿por qué? Porque no hay nada más que Dios ofrezca. No hay nada más, hermanos. Si el cielo no te mueve, o como diría el poeta, ¿va? Si no te mueve el infierno, que te mueva el cielo. Pero si el cielo no te mueve, ¿qué más te puede ofrecer Dios? A ver, dime, ¿qué más? Porque te da perdón de pecados, te da el don del Espíritu Santo, te da la salvación y vida eterna ahora, te da una familia en Cristo. O sea, fíjate todo lo que te da. ¿Qué más nos puede ofrecer Dios? Lo único que es nuestro es la acción. Es lo único, hermanos, que nos llevamos. No hay nada más. Tan importante, tan profundo. Yo no puedo actuar por ti ni tú por mí. Por eso dice el himno, si otros vuelven, pues yo siempre sigo. Pues es que no puedo actuar por ellos, hermanos. No, es que no me motivaron. Nada que ver, hermanos. La verdad, no me digas que no te motivaron, por favor. Nada, eso es pura excusa. No, es que no me vinieron a visitar. Olvídate de la visita también. Aquí no se trata de... ¿Crees realmente que hay un juicio final? ¿Crees realmente que cuando mueras vas a resucitar? ¿Crees realmente en el cielo? Esto tiene que ver con fe. Si no crees, no importa cuánto hagas. Por eso entiendo por qué Jesús manejó el ministerio que manejó de esa manera. Este Jesús va caminando con los discípulos y van como 5,000 y les predica y se van. Y no dijo Jesús, ¿sabes qué? Voy a ir a sus casas a visitarlos, voy a ver qué pasó. Déjame siento con ellos a orar, a ver si se animan. No. Porque como vio a los discípulos, dice, ¿ustedes también se quieren ir? ¿Por qué? Esto es una acción, ¿qué? Individual. Y Pedro dice, no, Señor, es que solamente tú tienes palabras de vida eterna. Fíjate, cualquiera de nosotros que ha gustado de la buena palabra, sabe que no hay palabra tan dulce como la de Jesús. Por eso nuestra preocupación por nuestros hijos cuando vienen al Señor jóvenes, sí, pero eso no es excusa que les enseñemos lo que es, hermanos. Porque tal vez no entiendan toda la Biblia, pero entienden lo suficiente para tomar esa decisión. Pues tenemos que estar sobre ellos. Y por eso estos son principios. Imagínate si le decía a Himeneo y Fileto, no, es que la resurrección ya se efectuó. Pues entonces no hay juicio final. Entonces, ¿para qué tanto? Fíjate, por eso el diablo quería meterse en la iglesia. Si ya se efectuó, entonces no va a haber resurrección. ¿Por qué nos preocupamos? Pero porque todavía viene el Señor. Fíjate, lo importante, hermanos. Y la pregunta es, ¿cuántos de ustedes, hermanos, no quisieran o no anhelan el día de la resurrección?
Resurrección, acción. Acción, juicio. Juicio, eternidad. Fíjate la conexión. Si yo no creo en el juicio, no importa si resucito o no, y por lo tanto no importa mi acción. Vivamos y comamos, que mañana ¿qué? Moriremos. Pero si me importa el juicio, voy a vivir mi vida con temor y temblor. Y aquí lo hago para preguntas. No se agüiten, hermanos, porque todos vamos, dice el bien cantante, arrieros somos y en camino andamos. Muy bien. Entonces, todos estamos en la misma posición, hermanos. Yo voy caminando con ustedes aquí. Así yo me siento presionado totalmente, hermanos. Pero no presionado en el aspecto negativo, sino el aspecto positivo. Hay que llegar. Ya empezamos. Hay que llegar. Voy a ver otros regresar. Hay que llegar. Síguele. Síguele hasta llegar a la meta. Como dijo Hebreos, puesto los ojos en el autor y consumador de ¿qué? De la fe, Cristo Jesús. Entonces, muy bien. Ahora sí lo hablo para preguntas. ¿Quién me entendió, hermanos? ¿Quién está aquí todavía? Muy bien. Ahora sí lo hablo para preguntas. Sí, Noelia. Tesalonicenses. ¿Sí? Porque reiteramos, Pablo lo escribe inspirado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, quien es Dios, le dijo a Pablo, escribe esto, porque esto se viene. Aunque Apocalipsis no estaba escrito, no quiere decir que los apóstoles no sabían del día final. Porque aún Pablo, antes de Tesalonicenses, escribe Corintios y habla del tribunal de Cristo que leímos también. Pero no solamente Pablo, también habla Pedro y también lo hablan Juan. Todos hablan de esto porque fue algo que Jesús les enseñó durante su ministerio. Viene la hora, viene el día, va a pasar esto. ¿Se acuerdan ustedes cuando Jesús en Mateo 25 habla acerca de la parábola de las vírgenes, de la parábola de los talentos, y luego dice, así va a ser el día del Señor? Va a separar unos de otros. O sea, ellos no eran ignorantes en cuanto a esto, sabían, porque el Espíritu Santo, que luego le dice Jesús, Juan 16, el Espíritu de verdad os guiará a toda verdad. Él mismo les dice, esto es lo que va a acontecer. Entonces todos hablaron de lo que Jesús ya les sabía que enseñaba. Es más, Jesús lo habla en sus parábolas. Cuando habla de la parábola de la cizaña y del trigo, dice, van a venir, van a tomar los ángeles y van a separar. Lo habló en la parábola de los peces, de la red. Sacan la red, hay peces buenos y peces malos. Los peces buenos los apartan, los malos los queman. Habló también Juan el Bautista en cuanto a ello. Mateo capítulo 3, cuando venga el Señor, ¿verdad? Está el hacha en el árbol, en la raíz, se corta el árbol, los árboles que no dan frutos son quemados y los que sí son tomados para otra cosa. Entonces, a través de todos los evangelios, ya sabían que el día final... Esto es un concepto muy antiguo. El profeta Daniel también dice, en Daniel capítulo 12, versículo 2, habla y dice, lo leeré, esto es del profeta Daniel, ¿verdad? Siglos antes de Jesús. Dice Daniel en el capítulo 12, lo siguiente en cuanto a la resurrección. 12, versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión que perpetua. Esto es, aunque no se había escrito Apocalipsis, el concepto de la resurrección, de la condenación y de la salvación es algo que ya se sabía desde los tiempos antiguos. ¿Okay? Muy bien, preguntas, hermanos. Hermano Iván. Uh-huh. Abandonaron su propia morada, eso es lo que hacemos nosotros cuando abandonamos la morada que ya nos ha dado. Si no nos perdonó a ellos, no va a perdonar a nosotros. Eso es muy interesante. Y tiene que ver con el concepto de ¿dónde estaban los ángeles antes de caer? En el cielo. O sea, ¿qué más les puedes ofrecer? Es como la esposa y el esposo, ¿verdad? O sea, esto es lo que tienes, o sea, no te puedo ofrecer nada más. Discúlpame, o sea, yo quisiera, pero a veces pero algo que tenemos que entender es que lo que Dios ofrece sí tiene mucho más valor que lo que la tierra nos puede ofrecer. Pero reitero, el valor se lo damos nosotros, porque donde está nuestro corazón, ahí estará también nuestro tesoro. Esto es, si yo creo realmente en este concepto del cielo, del juicio final, pues yo le voy a meter con todo a esto. Pero si no lo creo, no le voy a dar. Ahora, ¿qué es lo que declara que creo? Mis acciones. Mis acciones. Eso es lo que declara. No mis intenciones.
Porque fíjate, ¿cuántas veces has escuchado que vienen visitantes? No, sí tengo la intención de bautizarme. No, de veras, sí me quiero bautizar. Pero, ¿se mueren con la intención? Y no van a decir aquel día, no, es que sabes que tuve la intención. No. Porque aquí se juzgan, ¿qué? Las obras y no las, ¿qué? Intenciones. Muy bien. Gracias, Iván. ¿Alguien más, hermanos? Hermana Berek. ¿Sí? Sí. Sí, lo que yo quería decir es esto, ¿ok? El concepto del cual estás hablando es un concepto de convicción personal. Yo no puedo hacer que alguien crea lo que yo creo. Por eso tenemos que estudiarlo individualmente. Y esa convicción nos lleva a actuar. Y de la misma manera nos lleva a reconocer algo, hermanos. Y esto es lo que dije al principio. No hay forma que tú puedas hacer algo por alguien. Ellos lo tienen que querer hacer por su propia, ¿qué? Convicción. Y nosotros tenemos que confiar en el Espíritu Santo que va a convencerlos de hacer lo que es correcto. Muy bien. Ahí acabamos, hermanos. ¿Alguien más? ¿Todos aquí, hermanos? Hermana Vilma. ¿Qué no hicieron las insensatas? Llenar sus jarras de aceite. ¿Qué no hacemos hoy? Ser llenos del Espíritu Santo. Híjole, hermana, me adelantaste el sermón, pero eso ya es otra cosa. O sea, lo que no, tenemos que llenarnos del Espíritu de Dios. Porque cuando nos llenamos, el Espíritu nos va a tomar control y va a hacer lo que no queremos. Como dijo el profeta Jeremías, yo no quiero hacer esto, pero lo hago, o sea, no tengo opción. El Espíritu te mueve. Gracias, hermana. Vamos de pie y cantemos este himno de reflexión e invitación. La tierra es del Señor y todo lo que hay, así como lo que hay mora.